promueven eso los gobiernos locales, también las asociaciones de comerciantes deben organizarse y en cada mercado hacer su cadena de frío. Buenas noches. Buenas noches, señor Romero, señor Encantado. Rocha, y cómo está usted, señor Vargas Aya. Lo saluda Jorge Borque Montoya por la gran labor que se desarrolla, pero desgraciadamente los únicos ordenados son ustedes, más no los gobiernos anarquistas, que resulta que desde hace 30, 50 y 100 años manejan en forma desordenada la agricultura y la distribución de agua, y cuando hay producción aparecen los amigos de los ministros testaferros y compran a menor precio para vender a mayor precio en Lima o exportar. Entonces siempre el agricultor real está muerto de hambre, está con hojotas, no tiene para vestimenta, y los gobiernos no les importa. Ellos lo que les importa es echarse un real al bolsillo, y como dice el señor Vargas Aya, bajan los impuestos de arancel para hacerlos incompetentes a los menores. En este caso nunca se ha hecho nada por la agricultura, en ampliarla, en mejorarla, en semilla mejorada, ni tampoco esa bendita universidad agraria ha hecho nada bueno, toda la vida malo. Si recordamos a Fujimori con el señor Braquejo, o no sé cuántos, vendieron en el año 1900, mire como ejemplo nomás cómo trabajan, año 1900, con Alan García, 1987, vendieron todos los auquénidos y así por el estilo. Entonces el país, ¿cómo puede mejorar si no tenemos agricultura? Porque la destruyen, se construye a través de los chilenos y los chilenos venden, y como ya lo dijeron ustedes, ellos agarran y bajan al 50% cuando un pequeño empresario, o esos que le llaman jóvenes que van a avanzar, resulta pues que no tienen cómo, porque venden a un solo el huevo y el otro lo baja a 50 una semana, y ya quebró el muchacho, claro. Se quedó sin capital, le rematan su casa y los chilenos se vuelven propietarios de la casa, los bancos iden a la parrilla. Es decir, mientras no tengamos un país con el verdadero nombre de peruanos y honradez y honestidad, y mientras tengamos puros rateros en los gobiernos, está de más esto. Muy amables. Muy amable, señor Jorge Bojorquez. Un abrazo para usted. Siguiente participante. Buenas noches. Buenas noches, señor. Adelante, caballero. Agradecido por la oportunidad de participar. Ve usted, en cuanto al alza de precios, me parece de que el Ministerio de Agricultura tiene mucho que ver en esto. Lo que pasa es que no planifica a sus entes, que por ejemplo uno de los entes que debería estar participando en este tipo de cosas, porque en la práctica se ve, es la Junta de Usuarios. La Junta de Usuarios de Riego me parece más entusiasmado en vender el agua antes que planificar siquiera la parte que va a empezar en el la Junta de Usuarios sabe que sí, hay un problema en el audio, sí. A ver, ahora sí, por favor, ¿puede repetir? Bueno, le decía que el Ministerio de Agricultura tiene la forma, la manera de corregir de cierta manera la subida de precios con un ente práctico en el campo, que es la Junta de Usuarios de Riego. Ellos saben lo que las regiones agrarias tienen sembrado. Es un censo que se va a realizar el siguiente mes, me parece. Ese censo me parece innecesario, porque la Junta de Usuarios sabe los riegos, en cuanto a riegos, sabe el tipo de cultivo que se realiza en el campo. Ellos están en conocimiento de eso. Es un dinero innecesario. Más bien deberían corregir, por ejemplo, las tomas de agua, planificar mejor el tipo de cultivo hasta cierto punto, porque todas las regiones no son iguales en riego. Algunos tienen escaseces, otros tienen pozos, otros no. Entonces ese tipo de cosas deberían hacerse. Otro participante en corregir ese tipo de cosas son los gobiernos regionales, y más los gobiernos municipales, que se dedican a hacer más corregir la cuestión urbana antes que la rural. No participan, sabiendo de que su población es más rural que urbana. Sin ir muy lejos, acá en el sur chico, por ejemplo, Chincha, es un lugar que más le están dando cabida al comercio de grandes tiendas, que indudablemente van a corregir, van a matar la agricultura local, ¿no? Pudiéndolo corregir sin mucho trámite, ¿no? Correcto, muchas gracias.
Muchas gracias, señor. Un verdadero aporte. Siguiente participante y nos vamos a las conclusiones sobre este tema de debate. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, caballero. Bienvenido al programa. De San Juan de Urigancho, César Centeno. Bueno, la hoja de coca es un alimento tradicional de los antiguos peruanos. Bueno, es satanizado pues porque de ahí se extrae la pasta básica de cocaína, pero la coca no produce ninguna dependencia, no es una droga, sino que simplemente pues del alcaloide cocaína, pues por procesos químicos se extrae esta droga, ¿no? Hay que devolverle al pueblo peruano este consumo de este alimento tradicional. Y no se justifica pues de que sea satanizado por los Estados Unidos, ¿no? Hay que devolverle este alimento a todo el pueblo peruano, ¿no? Que lo comente el panel, por favor. Correcto, muchas gracias. Hasta donde sabemos, no es alimento. Es energizante, puede ser, pero no es alimento. Incluso las galletas, el pan, hasta el panetón de coca, no tiene ningún poder nutritivo, ¿no? Pero vamos ahora a las conclusiones de nuestro panel. Hasta el momento lo que estamos viendo es que falta liderazgo. O sea, los ministros llegan, ocupan un cargo, pero no quieren gobernar, ¿no? Ya gobierna el sistema, gobiernan los oligopolios, entonces ellos manejan la velocidad de la bicicleta, ni muy rápido como para avanzar, ni muy despacio como para no caer. ¿Qué nos dice José Rocha? Bueno, Rafael, en tema de conclusión, acá hay algo que es evidente, ¿no es cierto? No existe el real interés de hacer modificaciones al respecto. Aunque no nos gusta reconocerlo, hay situaciones en la economía nacional que se están manejando en automático desde hace muchísimos años. Y esto por intereses que van más allá del beneficio de los sectores que más necesitan ser apoyados. Esto es por intereses empresariales que mueven millones y millones de dólares, que mueven parte de la economía del país tal vez, y ese es el temor de quienes ocupan cargos importantes desde el Ministerio de Economía o desde el Ejecutivo en general, de tratar de ayudar a la gente más necesitada y que el empresariado signifique un desbalance en la economía nacional. Bueno, pues, pero hay que asumir retos, ¿no es cierto? Cuando se eligió a este gobierno, por parte de una mayoría de la población, se esperaba una transformación importante en el sistema económico, justamente para que este tipo de cosas no sucedan, para que se pueda brindar el apoyo a los sectores más necesitados a través de impulsos de la agricultura, por ejemplo, pero no hay un verdadero interés para hacerlo. Fernando Urbina, con la conclusión en esta primera parte. Bueno, antes de avanzar con la conclusión, yo quiero desagraviar a la Universidad Agraria. Se ha dicho como que la Universidad Agraria, se han hecho supuestos que están equivocados. La Agraria ha contribuido muchísimo en la investigación. Solo pongo un punto: el CUI mejorado, el Raza Perú, es creación de la Universidad Agraria. Entonces se ha confundido, y también a las juntas de usuarios, se confunde un poco los roles. Acá hay un rol del Ministerio de Agricultura, esa es mi primera gran conclusión. El gran vacío que hay en la política agraria y de alimentación que no lo asume el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre estas fluctuaciones que estamos sujetos completamente al mercado internacional. Se requiere seguridad alimentaria, una política nacional de seguridad alimentaria que parta de que haya una especie de canasta de productos básicos nacionales. O sea, pensemos en lo nuestro, y donde el pescado cumple un rol fundamental en la nutrición del país, de los niños sobre todo. Y terminando, hay que recordar que la política del agua tiene un responsable, es la Autoridad Nacional del Agua. Y reitero, ¿dónde está Agricultura en todos estos años? Ahí tiene gran responsabilidad el actual ministro, porque el actual ministro es un teórico de este modelo económico en el tema agrario que yo combato y cuestiono. Julio Heredia, con la conclusión. Sí, me parece que a la democracia peruana le está faltando una serie de actores. Una democracia solamente se muestra sus virtudes cuando hay una interrelación, hay un contrapeso de poderes entre los diversos actores que se desenvuelven en una república como la nuestra. Y tengo la impresión que aquí están faltando asociaciones de consumidores, ¿no? Hay una, es ASPEC, pero no me parece suficiente. En las grandes democracias hay una participación activa y permanente de los usuarios, por ejemplo, de la telefonía, por ejemplo, de productos de primera necesidad, de ropa, etcétera, etcétera. Me parecía, por ejemplo, saludable cuando veíamos el reportaje que muestra a estos indignados de Chile, que esto se produzca quizás en la democracia que mejor ha estado funcionando en la región en las últimas
décadas, que es Chile, post dictadura obviamente, ¿no? Pero es que tiene que haber, yo creo, la manifestación, la ciudadanía tiene que organizarse y hacer sentir su voz para que las cosas puedan modificarse. Si no, me parece que las cosas no funcionan. Doctor Héctor Vargas Aya. Dos cosas finales. La elevación del precio del pescado, al que se ha referido un televidente o dos televidentes, se debe única y exclusivamente a que está disminuyendo la masa del plancton y los peces menores que sirven de alimento a los peces grandes de consumo, debido a que son arrasados por las numerosas arrastreras que despiadadamente están acabando con los alimentos de los peces en el mar. Ese es uno de los, no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Y en cuanto a la coca, es bueno declarar una buena vez que la coca no es ningún alimento, no tiene ninguna propiedad alimenticia. Científicamente ha sido demostrada que no tiene proteína, no tiene nada. Lo único que tiene la coca es un factor de doping que fue utilizado por los terratenientes, por los explotadores, los hacendados en la etapa de la colonia y anteriormente en la etapa de los incas, para darles a los indios que trabajaban 14, 18 horas al día y subirles, trepar a las alturas y quitarles el hambre. La coca que mastican estos personajes sirve para quitarles el hambre y para que no les signifique costo a los patrones. Muy bien, antes de ir a nuestros titulares, señoras y señores, de los ministros de Agricultura, de los presidentes, de todos ellos, creo que aprendemos de sus errores. Y lo dice esta máxima en la página 261 del libro Pastillas para levantar la moral. Fíjense ustedes, a veces podemos aprender más de los errores de un hombre que de sus virtudes. De esos ministros de Agricultura que no han hecho nada hasta ahora, ya aprendimos bastante. A ponernos las pilas. Vamos a nuestros titulares y regresamos con el siguiente tema de debate y una gran polémica. Entérese usted en unos minutos.